En las semanas anteriores estuvimos viendo la historia de Samuel y habíamos visto, eh, los primeros capítulos, cómo era que había un hombre que se llamaba Elcana y tenía dos esposas y una de ellas que se llamaba Ana no podía tener un hijo y quería un hijo y hizo un trato con el Señor. Ahora, aquí vamos a decir, hizo un pacto con Dios. Sin embargo, cuando uno hace un pacto con Dios, Dios no está obligado. Esto no es como un pacto entre hombres. O sea, ella vino hasta el santuario y le dijo al Señor, Señor, si me dieres un hijo, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Ahora, este es el trato que ella hace, pero el Señor no está obligado a cumplir con nuestros tratos. Sin embargo, resulta que Dios le concede ese hijo y en el capítulo 2 habíamos visto cómo es que ella viene hasta el lugar, pues, no podemos decir templo. En esto muchas veces hay confusión, ¿no? Porque templo es el lugar donde moraba Dios y ese lo construyó Salomón más adelante. En este momentito no hay templo. Lo que hay es una cosa que se llama tabernáculo, que es donde la presencia de Dios moraba, pero estaba construido de pieles de animales. O sea, eso era primitivo y estaba en un lugar que se llamaba Silo. Ahí estaba el sacerdote Elí, si ustedes recuerdan también esa parte de la historia, y también recuerdan cómo eran los hijos de Elí, que eran terribles esos muchachos porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Hoy corresponde el capítulo 3 y voy a compartir la lectura de la escritura. Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante, y ahí les va a estar apareciendo el texto, ¿verdad? Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Aquí dice templo, pero esto eran pieles, era tabernáculo. Donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien le oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que Jehová, habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada.
Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, por la palabra de Jehová. Bien, esta es una historia bien interesante, bien bonita realmente. Pero hay ciertas cosas que tenemos que resaltar. Obviamente la historia es de cómo Dios se le manifiesta a Samuel. Y vean que aquí no es una voz que le habla a Samuel, así como en el corazón, como yo lo sentí algo, o no es que se le presenta en sueños o en visiones, sino que es una voz que Samuel puede escuchar. Ahora, esto no es para que usted piense que todos aquellos que dicen que tienen visiones son mentirosos, no necesariamente, porque Dios se puede aparecer como a él le plazca. El caso es que aquí a Samuel, el Señor se le aparece eh, con esta voz audible, vamos a decir, como dicen algunos, esa voz se le presenta y lo llama 3 veces. 3 veces el muchachito oye la voz, pero como nunca se le había aparecido el Señor, entonces no lo sabe y él se equivoca, él piensa que es Elí el que lo llama. Y 3 veces corre a Elí y entonces Elí le dice, oye, espérate, parece que es el Señor el que está llamando a Samuel. Porque en aquel tiempo la palabra del Señor escaseaba, o sea, quiere decir el Señor no se revelaba, no tenía profetas, no tenía personas que comunicaran su mensaje, el Señor se había apartado. Pero Elí es lo suficientemente sabio como para saber lo que está pasando y le dice, mira, cuando te hable otra vez, dile, habla porque tu siervo escucha. Y entonces el Señor se le aparece a Samuel. Ahora, yo quiero que usted imagine el tamañito que tenía Samuel. O sea, aquí la Biblia no nos dice cuántos años tenía, pero yo voy a imaginar que tenía unos 7, 8 añitos, 9 añitos. Está en el inicio realmente. Y Dios los llama como profeta. Dios se le presenta uno podría decir qué gran privilegio, pero al mismo tiempo, y aquí viene la primera enseñanza que yo quiero sacar del texto, es, sí, qué gran privilegio, pero al mismo tiempo, qué tremenda responsabilidad, porque el Señor no vino para decirle cosas suaves, sino vino para decirle algo serio. O sea, el Señor no vino en esta vez para decirle, oye Samuel, feliz cumpleaños, ¿no? O, qué bueno Samuel, cómo has crecido. O yo voy a bendecir a Israel. Si por el contrario, el Señor viene con una palabra que para Samuel es seria. Porque, mire, la figura paterna que Samuel tiene es Elí. O sea, él es prácticamente su padre. Y no voy a decir su padre espiritual, porque los niños dicen que los primeros 3 años de infancia olvidan todo. O sea, ¿de cuántos años lo entregó su madre? ¿De cuántos años? Decíamos la vez pasada que probablemente 2, 3 o 4. Digamos que haya sido 3. Todo lo que Samuel vivió con su papá, Elcana, y con su madre Ana, se le olvida. Es Elí prácticamente el que lo ha creado. Y esto es como que a uno, muchachito, Dios se le apareciera y le revelara un mensaje tan terrible para su propia familia. Porque Elí es como su padre y los 2 hijos de Elí, Ovni y Finés, que son un par de pícaros, son como sus hermanos y resulta que Dios le revela, mira, yo voy a hacer una cosa que es terrible en todo Israel. Es una palabra fuerte. Realmente hay muchas personas que añoran ser profetas del Señor. Eh, yo soy uno de ellos, ¿no? Que digo, ojalá Dios se me apareciera y me revelara cosas y me dijera, pero realmente la palabra del Señor es bastante seria. O sea, esto no es fácil, es fácil. Y Samuel lo va a entender. Se le presenta al Señor y le revela otra enseñanza, pero que ya habíamos visto nosotros antes. Mire, el problema que tiene el Señor no es con los hijos de Eli. Esto nos tiene que servir a la mayoría de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque los que están cometiendo el gran pecado, y hablábamos la vez pasada de que
estos muchachos menosprecian las ofrendas del Señor y se acuestan con las mujeres que velan en la tienda del tabernáculo, pero el problema serio que mira el Señor es el menosprecio de sus ofrendas. Y el detalle es que el Señor no se ensaña con el par de muchachos directamente, sino a quien le recrimina es a Elí. Ahora, decíamos la vez pasada que Elí es una buena persona y lo podemos ver eh, por varios argumentos. Estoy repitiendo algo de lo que ya había mencionado, pero lo podemos ver aquí en el versículo 18. Y Samuel le manifestó todo y Elí, en vez de enojarse porque, digamos, decir, el Señor va a hacer esto y qué terrible, ¿no? Pero en vez de enojarse, eh, ahí lo subrayé en verde, ¿no? En el versículo. Pero en vez de enojarse, mire lo que Eli dice. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O sea, para mí esta es la manera más bonita de recibir una palabra de parte del Señor bastante desafiante y bastante mala para mi vida. O sea, el Señor me está diciendo, yo te voy a castigar, voy a matar a tus hijos, o sea, voy a hacer algo que va a ser terrible. Y Eli tiene la madurez, vamos a decir, la madurez moral, espiritual, emocional para decir, ok, Señor, lo acepto. O sea, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Decíamos la vez pasada que Samuel, aunque muchos dicen que Ana es una gran influencia en él, Ana solo lo mira una vez por año. Una vez por año. Por eso es que siempre criticamos a los hermanos cuando nosotros decimos es que los jóvenes se nos están perdiendo en la iglesia o los niños se nos están perdiendo. ¿Qué estamos haciendo en la congregación? Mire, la maestra de escuela dominical tiene a nuestros hijos durante un par de horas los domingos. Quienes los tienen todo el tiempo somos nosotros. Así que la influencia que Ana puede tener sobre Samuel, aunque sea importante, buena, es una vez por año. La mayor influencia en la vida de Samuel es Elí, porque él lo crió. Y es interesante cómo crió bien a Samuel y malcrió a sus propios hijos. Ahora, a quien Dios recrimina es a Elí, si ustedes se fijan, es a Elí. Esta era la enseñanza que habíamos visto la semana pasada. El problema que el Señor tiene y que nosotros podemos ver en el texto, dice, ok, versículo 13, lo voy a subrayar también, y le mostraré, ahora, si ustedes se fijan, es a Elí, versículo 12, aquel día yo cumpliré contra, este no es contra Omni y Finés, ¿sí? Es contra Elí. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Nosotros vamos a ver la próxima semana que los hijos de Elí se mueren. En efecto, los dos sacerdotes se mueren. Pero el problema del Señor no es contra los muchachos, sino es contra Elí. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque ya había mandado un profeta para recriminarle. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. Aquí viene el problema, que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, esto es lo que estábamos diciendo la vez pasada sobre políticos y sobre religiosos. El problema no es que cosas pasen dentro de la congregación. El problema no es ese, porque las cosas pueden pasar. El problema no es que cosas malas pasen en nuestras familias, porque esas cosas malas pueden pasar. O sea, sobre todo cuando uno tiene muchos hijos, más de alguno va a salir con algo. O sea, siempre hay un miembro de la familia. Esto como siempre hay una ovejita negra en todos lados. En la iglesia pueden suceder cosas interesantes. Entonces, somos hechos de carne y hueso. Entonces eso va a pasar. Los sacerdotes podían cometer errores, pero el problema es que Elí se enteró de lo que sus hijos estaban haciendo, de cómo dormían con las mujeres en la entrada del tabernáculo, de cómo menospreciaban las ofrendas del Señor.
y los dejó como sacerdotes todavía a partir de eso. O sea, no los destituyó, no asumió el rol y el papel que le tocaba. Y por eso, o sea, es lo que el Señor dice, sus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. Otra enseñanza importante que sacamos de este pasaje es la conducta de Samuel. Y miren, esto es porque muchas veces nosotros tenemos mil excusas. Bueno, voy a explicar esto. Tenemos mil excusas. Ah, vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un país con mucha corrupción. No voy a decir que mi país es diferente, no, pues estamos en Latinoamérica, casi todos somos iguales. Existe mucha corrupción a todo nivel. La razón por la cual nosotros tenemos gobiernos altamente corruptos es porque la sociedad en sí es altamente corrupta. O sea, es una enfermedad que está entre nosotros. Y muchas veces, basándonos en esa situación de que como todos son corruptos, entonces yo también voy a ser igual. O sea, este no le entiende a la movida. Entonces, como todos son corruptos y como la policía es tremendamente corrupta, entonces yo no tengo ningún problema con sobornar también a estas autoridades, sobornar a un policía. De todas maneras, estamos viviendo en un mundo de corrupción. Nos pasa en la escuela, o sea, pero, hermano, ¿cómo quiere usted que yo no copie si en la universidad todos copian y los profesores lo saben? Entonces, como vivimos en un mundo altamente corrupto, nosotros, esa es nuestra excusa. Pero quiero notar aquí la diferencia entre Samuel y entre los otros sacerdotes, porque a veces no notamos que están en la misma familia. O sea, Elí, vamos a decirlo de esta manera, tiene tres hijos, Omni, Finés y Samuel. Obviamente Samuel es mucho más joven, ¿sí? Omni, Finés y Samuel. Y Samuel creció con tremendo ejemplo de estos dos muchachos, porque lo que ellos hacen con las ofrendas del Señor más tarde es simplemente una conclusión de la mala crianza que ellos tuvieron todo el tiempo. Entonces, él creció rodeado de estos sacerdotes que irrespetan completamente al Señor, porque el Señor había dicho que solamente la espalda derecha de los corderos se podía comer, los sacerdotes solo podían comer eso, o el Señor había dicho que los sacerdotes no podían comer carne asada, sino solamente cocida, y a ellos eso les importaba poco. O sea, ellos tenían al Señor en muy poco. ¿Qué importa realmente? Y Samuel creció viendo eso. Ahora, no sabemos si Samuel criticó, no criticó, eso nosotros no lo sabemos, el texto no lo dice, y como el texto no lo dice, yo no voy a decir que Samuel no era un crítico, que Samuel se aguantaba, yo no lo voy a decir. Pero Samuel creció viendo eso, no sé si criticó, no criticó, no nos dice la escritura si le llevó los chismes a Elí y le dijo, estos muchachos andan haciendo esto o no andan haciendo lo otro, no sé si se decepcionó o no se decepcionó, no sé absolutamente nada de eso. Lo que sí sé es que en medio de ese ejemplo, Samuel fue diferente. O sea, marcó la diferencia. Samuel está siendo entrenado como sacerdote. Los otros muchachos duermen con las mujeres a la entrada del tabernáculo y Samuel está durmiendo donde está el arca del Señor. O sea, los otros están cometiendo pecado y Samuel está cerca del Señor. O sea, hace la diferencia. Es diferente. Y esa diferencia es la que hace que el Señor se le acerque como profeta. O sea, es verdad que su madre lo había consagrado, pero Samuel es un hombre virtuoso. O mejor dicho, es un muchachito virtuoso. Él es diferente. Y esto nos sirve tremendamente como ejemplo a nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos, oye, si vivimos en un mundo de corruptos, ¿qué puedo hacer yo? No, usted sí puede hacer la diferencia. Usted puede hacer la diferencia. O sea, yo puedo hacer la diferencia. Yo puedo ser diferente a todo el mundo. Todo el mundo hace X cosa y miren que la fama de Samuel se empieza a regar. Versículo 20. Uh, y todo Israel, desde Dan está en el norte, hasta Berseba. Berseba está en el sur. Si uno mira los mapas de Israel de aquella época, Israel es bien larguito. Israel no es cuadrado como Honduras. No es un país grandote. Es una pequeña franja. Entonces, para decir todo Israel, decimos desde Dan hasta Berseba, o sea, desde el norte hasta el sur.
Dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, este es el punto, que el pueblo se entera de cómo son los sacerdotes, pero al mismo tiempo se entera de cómo es Samuel. Hace un año vino un hermano norteamericano a dar un seminario a Baxter y dijo algo que de cuando en cuando los predicadores dicen ciertas cosas que a uno como que le pegan, o sea, como que le llenan. Esto es por si a usted se le está olvidando todo lo que estoy diciendo, lo importante es que haya algo que le pegue, que le llene, algo que llegue realmente al alma. Este hermano dijo esto, dijo, cuando alguien dañe tu reputación, cuando alguien dañe tu reputación, no te defiendas. Es bien interesante. Si eres inocente, Dios te va a defender. Esto es importante porque nosotros muchas veces queremos defendernos a nosotros mismos. Vamos a tener personas que van a hablar mal de nosotros o incluso que nos van a meter dentro del mismo paquete. Dentro del mismo paquete. En el Facebook, más de alguna vez me han escrito, ustedes, los pastores, se enriquecen con los diezmos de nosotros. Y a veces dan ganas de decirle, hermano, yo no cobro diezmos, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que el hermano decía. ¿Por qué nos meten dentro del mismo paquete? Fulano de tal vino y mintió. Por ejemplo, yo no estoy tan seguro de esto que voy a decir, pero dicen que Guillermo Maldonado se llama el pastor, ¿no? Que vino ahora por Honduras a principios del coronavirus, le dieron 6 millones, no sé si de lempiras, de parte del Estado de Honduras para sus viáticos, pero eso decían en el Facebook. Así es de que yo no sé, esa es información que usted sabe que puede ser cierta o no. Pero digamos que sea cierto, pues no mucho le funcionó la oración porque habían 2 casos cuando él vino y ahora hay 172, a no ser que haya orado por otra cosa, pero no le funcionó. Y la cuestión es que a todos los religiosos nos meten dentro del mismo paquete, entonces uno tiene ganas de defenderse. O a veces a usted lo pueden acusar incluso de malhechor cuando usted no lo es. Jesucristo presentó esa posibilidad cuando dijo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, esta es la posibilidad de que a usted lo insulten, de que hablen mal de usted, de que digan que usted es esto o lo otro, y mintiendo, simplemente porque quieren vituperarlo. El consejo de Jesús no fue defiéndase, acuse, demande, quítele las mañas, hable mal de él para que aprenda. El consejo de Jesús fue gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces el hermano decía, como predicadores, siempre va a haber alguien que va a dañar la reputación suya. Usted no se preocupe por lo que la gente diga. Usted preocúpese por lo que Dios piense. Porque si usted es culpable, usted va a caer en el juicio de Dios. Estos 2 sacerdotes eran culpables de lo que estaban haciendo y Dios dijo que van a morir. O sea, Dios lo determinó y ellos ya no tienen ni posibilidad de arrepentimiento. Dios determinó, se van a morir y se van a morir. Pero la gente pudo haber dicho, todos esos sacerdotes de Silo son malos, son perversos. Samuel no tiene necesidad de defenderse. O sea, usted hermano, usted hermana, no se defienda. Si es inocente, Dios lo va a defender y deje que Dios defienda. Y mire cómo defiende Dios. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, todos conocieron que Samuel hacía una diferencia. Y Samuel creció, el versículo anterior, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Si uno es fiel a Dios, Dios es fiel a uno, aún en medio de las situaciones más difíciles. Y nosotros vamos a explorar más adelante cómo es el carácter de este muchacho realmente. Aquí nosotros tenemos su llamamiento, un llamamiento que muchos de nosotros ansiáramos, pero es que difícil ser profeta del Señor, eso no tiene nada de fácil. El pobre Samuel no quiere ni siquiera contarle a Elí, no sé si durmió ese día o no durmió, o esa noche, perdón, no sé si durmió o no durmió, pero no quiere contarle a Elí y tiene que contarle a pesar de que a él le va a doler mucho lo que le va a decir.
Elí es un hombre maduro que acepta la reprimenda del Señor. Él entiende que hizo mal. A veces nosotros podemos escudarnos y decir, no, esos fueron mis hijos, no, esos fueron mis empleados, no, esos fueron aquellos. No, pero si usted es responsable, la responsabilidad le cae a usted. Entonces, Elí, como padre de familia, como sumo sacerdote, puso a sus hijos como sacerdotes. Al ver que sus hijos blasfemaban del Señor y menospreciaban las ofrendas, debió haberlos destituido y haber puesto otro. Ahí estaba Samuel. Esperar un poco más, pedir al Señor ayuda. Pero él debió haber actuado conforme debía hacerlo. Y este fue el problema. Esto es lo que el Señor reclama. Elí lo supo y no hizo nada. Por eso yo voy a traer este mal sobre su casa, sobre su familia. O sea, mamá de cuando en cuando, bueno, siempre me castigaba cuando era niño, pero de cuando en cuando me decía, yo te voy a disciplinar para que no te disciplinen en la calle. Y tenía mucha razón. Porque cuando los papás a uno no le enseñan educación, siempre hay alguien en la calle que le enseña a uno cómo respetar. Hay alguien en la calle que le enseña a uno cómo ser. Y a veces le enseña de maneras terribles. Pues esta es la realidad. Como Elí no corrigió a sus hijos, entonces el Señor lo va a hacer. Y eso es importante para nosotros que somos padres de familia o para nosotros que tenemos iglesias a cargo. Para nosotros, por eso es que es más fácil ser hijo que ser padre, de que la responsabilidad es inferior. Y lo tercero que nosotros mirábamos es cómo se puede ser diferente en medio de una sociedad maligna. Voy a leer, como siempre citamos el Nuevo Testamento, quiero pasar con ustedes a un pasaje del Nuevo Testamento que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Voy a leer su capítulo 2. De hecho, la vez pasada leíamos también Filipenses, su capítulo 2, y su versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ocúpense en la vida cristiana con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, o sea, ustedes vivan en paz para que seáis, aquí viene el caso. ¿Puedo yo vivir sin murmurar o sin pelear? La respuesta es sí. Pero miren lo que dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Se puede ser sencillo, se puede ser sin mancha en una generación maligna y perversa, parece que sí. Si no, no lo estuviera pidiendo. Se puede ser irreprensible en una sociedad corrupta, sí se puede. Podemos hacer una diferencia. Podemos marcar la diferencia no tanto con lo que decimos, sino con cómo actuamos. O sea, cuando el de la pulpería usted le entrega más vuelto y usted regresa y se lo da, usted no necesita decirle, es porque yo soy cristiano, es que él lo va a saber, él lo va a determinar, él va a conocer. Él se va a preguntar por qué usted actúa diferente. Cuando usted le dice al policía, múlteme, es cierto, podemos cometer errores, podemos ir manejando equivocadamente, podemos cometer muchos errores y lo para el policía y usted le dice, sí, múlteme, me lo merezco. El policía se va a quedar sorprendido y se va a preguntar, ¿por qué? O sea, ¿qué hay de diferente en usted? No se preocupe, él lo va a saber. Él va a saber que usted es diferente, porque en medio de una generación maligna y perversa, usted puede ser diferente. En medio de una generación corrupta, usted puede ser diferente. Para que seáis irreprensibles y sencillos, o sea, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Termino con una frase muy bonita de este filósofo chino, Confucio. Es una frase que más de alguna vez he posteado y a algunos les cuesta mucho entenderla, un poquito difícil. Dice él, mientras, hasta que amanezca, encendamos nuestra pequeña luz en la oscuridad. Claro. A veces nosotros nos decepcionamos del mundo porque pensamos, esto es tinieblas, todo es tinieblas.
Sí, no se preocupe, algún día va a haber un mundo diferente. Yo tengo esa confianza y esa esperanza porque soy cristiano. Hay un reino de los cielos donde la justicia mora. Allá no va a haber corrupción, allá no va a haber maldad, allá no va a haber nada de lo que nosotros tenemos acá. Allá no hay coronavirus, allá no hay crisis económica, allá no hay saqueo del seguro, allá no hay ese montón de cosas. Ese mundo viene. Y ese mundo es el día. Ahora estamos en las tinieblas, estamos en la noche. Pero Confucio decía, sí, pero no añores tanto el venir del día. Va a venir, pero hasta que ese día de luz venga, prende tu pequeña luz en la oscuridad. Esto quiere decir, haz la diferencia. Y esto es lo que se presenta aquí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pequeñas lucecitas, sí, usted puede hacer la diferencia y usted puede hacer brillar su luz en medio de la oscuridad. No sé si tenemos alguna pregunta, hermanos. Pregunta, comentario. Hermana. Críticas. Críticas, exacto. ¿Qué tal, hermana Sonia? Sí, no, hoy todo está bien, todo está clarito hoy. Y la semana pasada no. Estoy bromeando, hermano, no me hagas caso. ¿Tenemos alguna comentario? También podemos hacer un comentario. ¿Tenés algo? No. Está bien. Sí, yo quisiera comentar, hermano, que Ajá, usted ha hecho un contraste, ¿verdad?, entre lo que vemos en el mundo y lo que debemos ser nosotros. Obviamente que a veces, ¿verdad?, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pudiera decir? Nos confunde, pues, nos abruma lo que escuchamos alrededor nuestro con respecto al gobierno, con respecto a los ministros, con respecto a esta persona. O sea, eso está todos los días en la radio, en la televisión, y quizás nosotros debemos hacer un alto en escuchar ese tipo de comentarios. Por ejemplo, lo que yo hago, hermano, cuando estoy escuchando algo así, yo cambio el canal, estoy escuchando la radio y escucho también comentarios así bien, era realmente agresivos contra el gobierno, contra las autoridades, contra los policías. Entonces, yo trato de no parar de bola a eso, es decir, no concentrarme mucho en eso. Y apago el radio, o cambio de estación, o hago lo que puedo hacer para distraerse. no meterme yo en el mismo paquete ahí, ¿verdad? Y estar en lo mismo. Era como castigándome a mí mismo, era con ese montón de pensamientos que defraudan a las personas, ¿verdad? Y digo, bueno, no, yo debo concentrarme en las cosas más sanas de Dios y las cosas buenas de Dios, yo reflexionar en eso y alimentarme de esas cosas en lugar de lo demás. Exacto. Eso quería comentar, hermano. Ok, muy bien, man. Sí, no, ese es un buen consejo realmente. Es un buen consejo. Sin embargo, aquí les voy a hacer una confesión. Toda esta, bueno, yo estoy trabajando desde casa, pero como que tengo un poquito más de tiempo libre, ¿no? Entonces me pongo a ver un montón de videos, documentales del coronavirus y sigo el rastreo de qué está pasando en cada lugar. Y me dice Dunia que eso, o sea, que eso me estresa y me tiene mal, pero a decir verdad, me entretiene bastante. O sea, me entretiene bastante y me gusta. Y no me hace sentir muy mal. Y esto lo menciono porque, mire, hay que ser sabio en este mundo. Y cuando hay algo que a usted le afecta, usted tiene que evitarlo. O sea, si por ejemplo, usted dice, si yo escucho música, me siento mal espiritualmente, pues entonces no la escuche. Pero puede que haya otro hermano que no se siente, o sea, no le afecta en la misma forma. Entonces ese hermano puede, sí. Esto es porque, por ejemplo, es posible que si usted escucha
mucha crítica al gobierno por su corrupción, por esto, por lo otro, y eso a usted lo hace sentir mal, y usted se amarga, y usted vive mal, y usted ya le contesta mal a la mamá, al papá, todo eso, entonces le afecta, y es una cosa que usted debe dejar. Pero es posible que usted pueda, que eso a usted no le afecta. O sea, está hablando de los demás miembros, ¿no? Eso a mí no me afecta. Realmente yo quiero enterarme de cómo está la situación y, bueno, eso ya es algo muy individual en que usted tiene que saber qué es lo que a usted le afecta y qué es lo que a usted, digamos, no le afecta. No sé si me explico en este concepto, pero muy bueno el consejo del hermano Noé. Es importante que usted aleje de su vida todo lo que a usted le quita la paz. ¿Tenemos algún otro comentario? Sí, otro comentario es que me encanta la parte que menciona de que cuando a nosotros nos traten de dañar, nosotros no tomar alguna represalia, alguna acción. Me gusta esa parte porque como cristianos nosotros deberíamos de ser especialistas en ese tema, de llevar esa paz en nuestro corazón, en nuestra mente, la serenidad con que debemos enfrentarnos el día a día, porque está en estos tiempos creciendo más el egoísmo, estamos creciendo más en el poder, en el tener, el querer sobresalir y poco de dar, entregarse como Cristo lo hizo y nos dice en su palabra que aprendamos de él a ser mansos y humildes para que podamos encontrar descanso, porque generalmente andamos cargando el día a día una carga de problemas y de situaciones porque no queremos ceder, no queremos soltar y la parte humana se está perdiendo. Por eso creo que como cristianos nosotros deberíamos ser especialistas y maestros en sufrir, en buscar esa excelencia en cuanto a tener ese don que Cristo tenía o que tiene para que nosotros podamos ser igual que Él y así representar a Dios como hijos de Dios aquí en la tierra. Y como decíamos, hermano, no se preocupe que Dios se va a encargar de aclarar las cosas y de defenderlo a usted. O sea, cuando usted no se defiende, Dios lo va a defender. Hermano Carlos, estaba levantando la mano. Con alguien particular, con alguien que no es cristiano, pues yo me tomo la molestia de apartarme de alguien que hace un comentario cuando dice que un cristiano es como muy menso a ver las picardías que hace el gobierno. Yo sé que el gobierno cometen maldades, roban y toda cuestión, pero yo no vivo ahí metido en ese lío de solo estar viendo lo malo, porque quizás en alguna parte también hacen algo bueno, pero me molesta cuando decía el hermano César el domingo, dice que como cristianos nos volvemos como una fuente que no puede escupir agua dulce y agua amarga. Entonces yo he tenido pláticas con hermanos que solo viven empecinados en solo viendo lo malo y lo malo y lo malo. Entonces yo me aparto, pero es hermano mío, es cristiano. Hago malo yo entonces apartarme de mi hermano. No veo malo apartarme del que no es cristiano, pero del que es cristiano, porque no me gusta estar escuchando lo mismo, porque siempre tienen esa especialidad de ver solo lo malo. Partidario del gobierno, no soy nada, pero tiene cosas malas y tiene cosas buenas. No las miro, pues, o sea, yo quisiera que si Dios permite que lo tengamos ahí, pues nos va a dar la fuerza, la fortaleza para soportar hasta que el día que Dios quiera que lo tengamos, ¿verdad? Pero a veces yo siento que hago malo también porque me aparto de los hermanos de la iglesia, porque me cansa estar escuchando solo malo y malo y malo. Entonces digo yo, entonces ¿en qué estamos? Pero estamos a construir nuestra espiritualidad, pues. Sí, Carlos, hermano Carlos, pero no está hablando de Javier usted, ¿verdad? No. Okay. No. No, solo para aclarar.
Sospechoso. Es sospechoso. Mire. La verdad es que no es bueno que nosotros nos separemos de nuestros hermanos por una cuestión así. Porque, miren, la verdad es que todo gobierno tiene sus cosas malas y tiene sus cosas buenas. Esto es parte. Hay unos que son más malos que otros, definitivamente. Y hay personas que critican mucho al gobierno y bueno, si usted se siente, vamos a decir, oye, ya me cansaste, por una parte, pues tal vez usted podría hablar con ese hermano y, oye, ya no me hables del gobierno, platiquemos de otra cosa, por ejemplo, para no apartarse de él. Y otra técnica también es encontrarle algo positivo. Mire, Dios está en control de todo. Y la escritura dice que Dios hizo al malo para el día malo. Ahorita no recuerdo el proverbio, pero le voy a explicar cómo es que esto sucede. Es que a veces nosotros nos preguntamos por qué Dios tiene personas malas y no quita los malos. Y el proverbio dice que Dios hizo al malo para el día malo. Vamos a explicarlo un poquito más. A veces nosotros, los cristianos, somos un poquito inocentes o ilusos. Porque nosotros, por ejemplo, decimos, como cristiano, yo tengo que ser pacifista, yo no me debo defender ni debo comprar armas. Muy bien, pero cuando me quieren asaltar o cuando alguien quiere meterse a mi casa, entonces levanto el teléfono y llamo a la policía y la policía sí puede usar armas, ¿no? Entonces pido que la policía venga. Entonces yo estoy en contra de usar armas, pero estoy llamando a la policía que puede usar armas. Y en ese momento yo quiero que venga un policía, pero de esos malos, o sea, de esos que son malosos, que no tiene miedo de nada. Y eso es lo que yo quiero. No quiero un policía como yo, quiero uno maloso. Entonces, así es como la escritura dice, Dios también tiene al malo para el día malo. Dios tiene al malo para el día malo. Y Dios va a juzgar sobre todo esto. Pero algo que es importante en nosotros también es enseñarle a todas las personas a ver lo positivo en todo. No vamos a negar lo negativo, pero también podemos ver lo positivo y podemos mostrarle a la persona lo positivo. Y para esto cuento un chiste de el sastre que era muy malo, ¿no? Muy malo, que le hizo el saco todo largo y el pantalón todo desfigurado al pobre hombre, y cuando el hombre se prueba el traje completo, le quedaba una pierna más grande que la otra, y entonces el sastre le dice, eso se compone si usted estira la pierna así y brinca en una sola piernita, me queda bien, pero la manga me queda más corta que así, pero usted estira el brazo y doble el otro. La cuestión es que dobla todo al hombre, y ahora ¿cómo camino? Le dice, no, pues ahora tiene que brincar en un piecito. Así sale. Entonces sale de la sastrería el hombre brincando en un piecito y hay dos tipos mirando enfrente. El primero le dice al segundo, oye, le dice, negativo, ¿no? ¿Ya viste qué tipo más deforme el que viene ahí? Y el otro, que era el positivo, le dice, sí, pero ya viste qué buen sastre tiene, cómo le quedó el traje, pero a la medida. Nosotros tenemos que ser como ese segundo. Si nosotros queremos equilibrar. Porque yo tengo amigos también, tengo amigos que son de ultraderecha y para ellos todo lo que este gobierno hace está bien. Y todo lo que hacía el gobierno de Zelaya está mal. Y tengo amigos que son de ultraizquierda, que dicen que este es un narcotraficante y el otro no, y resulta que cuando yo estoy con el de derecha, él cree que yo soy de izquierda porque siempre le llevo la contraria, y cuando estoy con el de izquierda, él piensa que yo soy de derecha porque siempre le llevo la contraria. Y la verdad es que lo que yo hago es equilibrar. O sea, esa es la situación de, mira, te voy a jalar un equilibrio. ¿Te hablo mal del gobierno? No, si el gobierno también hizo esto que es bueno. ¿Te hablo muy bien del gobierno? No, te voy a mencionar esto que hizo que es malo. Entonces, ese equilibrio es bastante bueno y es saludable para la otra persona también. Pero no debemos aislarnos de nuestros hermanos. Eso no es buena idea, porque si no, ¿cómo es que ellos van a, o sea, si nosotros nos aislamos, ¿cómo es que ellos van a, cómo podemos modelar la vida de un hermano si nosotros lo aislamos y lo dejamos solitos? Y también tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que el hermano tenga razón en lo que está diciendo. Ok, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, Dunia está comentando ahí en el chat No.
Ya la siento como psicóloga la posición de ella. Este tipo, dice, ese tipo de personas son tóxicas. Y si usted cree que le afecta y que no puede manejar la situación y se ve afectado, considero que sí puede alejarse y recomendarle a alguien con la habilidad de escucha y tolerante ante este tipo de O personas. sea, un Javier, ¿no? Interesante. Ok. Tribuna libre. Bueno, si no dejo a Javier, entonces. Ok. Me parece, hermano Selmin, me parece que yo creo que todos tenemos ese tipo de experiencias. Siempre y Bueno, cuando en no mi sea con el caso, sueño, que vamos bien. en mi caso yo lo que trato es de cambiarle las conversaciones negativas a esas personas tóxicas, como dice Dunia. Yo trato de cambiarle las personas negativas y bueno, cambiar tema. A Y mí sí como dice, a mí sí me gusta, o sea, personalmente a mí me gusta. Y como ya la hermana pues está con el Señor, pues. Pero a mí me encantaba hablar con la hermana Marta. ah, sí, ¿verdad? Yo Hermana me Marta llevaba bien con Letanco, o ella. sea, que yo no he conocido a alguien en la iglesia que haya sido más antinacionalista que la hermana Marta. Y la Ajá, verdad es que a mí sí me encantaba platicar con ella, pero lo que mencionábamos con respecto a lo que Noé decía, no todos somos iguales, y entonces si a mí me afecta, tengo que pensar en mi salud espiritual, mi salud psicológica o lo que usted quiera. Sí tengo que considerar eso, el efecto. sí. Hermano Guillermo, ahí dice Guillermo, me ha levantado la mano. Sí, yo quería decir, ahí están hablando de personas tóxicas y que buenos y malos y todas esas cosas. Yo trabajé para la televisión Ah, ok. y bueno, fui camarógrafo de prensa, fui reportero gráfico. Entonces hay que verlo de esa manera, que a veces uno piensa que los malos se hicieron para días malos y los buenos para días buenos. Eh, Ahorita en estos tiempos que estamos en esta cuarentena, por así decirlo, no miramos ni malos ni buenos, sino que todos estamos sufriendo, todos estamos encerrados, todos estamos con esperanza y el sacrificio que estamos haciendo es grande, ¿no? Ujú. Hay muchas personas, como yo veo aquí, digamos, en mi comunidad, aquí en el Pedregal, ¿no? Cómo hay gente ingenua, ignorante, que anda en las calles y los medios de comunicación diciéndoles de que se queden en su casa. Irresponsables. Pero nosotros, sí, que nosotros, imagínense, que ya soy un hombre de edad, de la tercera edad, yo miro a esa gente que ignorancia, ¿verdad? Por eso nos dicen que estudiemos, que miremos las cosas con los ojos abiertos, porque hay muchos ciegos en este país. Hablaban de personas tóxicas. Hay algunos que pensamos diferentes que otros. Como decía, no sé, la psicóloga ahí, que ahora la están tildando de psicóloga, no sé si será ella, ¿va? Mi esposa, Con hermano. el permiso de ella, con el respeto de ella. Creo que a veces nosotros mismos tenemos la culpa de los que nos gobiernan. No soy ninguna persona tóxica, pero sí critico cuando se toman malas decisiones. Como digamos hoy, la noticia de hoy, digamos, ¿cómo es posible que todo un hospital militar va a estar al servicio del señor presidente? ¿Acaso no es extranjero o es dueño del hospital o no es hondureño? Todos merecemos que se nos atienda. Entonces, si yo tengo la esperanza de que quizás mañana el Señor diga hasta aquí, gracias a Dios. Y si nos quiere mantener aquí, hay que ser obedientes, como usted lo decía en la prédica, en el estudio. Hay que ser obedientes y enseñarle a los hijos a ser obedientes para que en el futuro no vayan a fracasar. Gracias. Ujú. Hay que desarrollar en nosotros lo que se llama el pensamiento crítico. Porque si ustedes me preguntan a mí cuál es el mejor país del mundo, Guatemala. Pero guatemalteco, ¿no?
Y a veces nosotros podemos, o sea, cuando nosotros metemos al tema de política, y la verdad es que Norita comenta ahí que el tema de política es tremendo, porque nosotros no tenemos toda la verdad. Entonces, tenemos parte de la verdad. Y como cristianos, claro, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. Y eso significa, cuando haya elecciones, usted no sea irresponsable de decir, no, yo no voto, que gobierne el que quiera. No, no, no. Dios le dio a usted la posibilidad de votar, porque eso viene del Señor. Entonces, vote por el que usted considera que es el mejor. Pero luego, cuando gana el otro, tampoco se amargue la vida. Tampoco vamos nosotros a amargarnos por eso. Pero usted tiene una responsabilidad. Y hay gente que anda de irresponsable, imprudente en la calle. Sí, pero usted puede hacer la diferencia. Uno puede hacer la diferencia. Y desarrollar el pensamiento crítico. Mire, yo no quisiera estar en los pies de ningún político cuando Dios venga a juzgar este mundo. Y la verdad, tarde o temprano va a ser revelada y tarde o temprano vamos a tener un mundo diferente. Eso va a suceder. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y también tenemos que entender que nosotros podemos tener nuestro punto de vista, pero la verdad absoluta solo la tiene Dios. Tenemos que aprender eso, o sea, desarrollar un pensamiento crítico realmente. Pero en fin, Javier, ahora sí lo dejo con los anuncios. Ok, gracias, hermano Selvin, pues gracias por la meditación.